Tercer año, buenos días. En esta oportunidad vamos a ver dentro del curso de física el tema trabajo mecánico. Sí, trabajo mecánico. Bien, dice, concepto, el trabajo es una cantidad física escalar que nos indica la capacidad de una fuerza para transmitir movimiento. Su valor se obtiene multiplicando la fuerza por el desplazamiento que éste produce. Su unidad en el sistema internacional se denomina joules, que se define como el trabajo realizado por una fuerza de 1 newton al desplazar un cuerpo 1 metro. Dice, trabajo realizado por una fuerza constante. Si tenemos una fuerza oblicua F, cuyos componentes son Fx en el eje X y Fy en el eje Y, que se desplaza un bloque en la dirección horizontal, el trabajo realizado por la fuerza F será el producto de la componente paralela al desplazamiento por el valor de desplazamiento. Recuerda que F es igual a Fx más Fy. Bien, te explico. Mira, primero, el trabajo mecánico viene a ser una cantidad escalar cuya capacidad es de una fuerza de transmitir movimiento, ¿no? Que nos indica la capacidad de una fuerza para transmitir movimiento. ¿Correcto? Esa es la definición de trabajo mecánico. No es una magnitud vectorial, ojo, es una magnitud escalar, ¿correcto? Es una magnitud escalar. Claro, su valor es fuerza por distancia siempre. Hay que tener en cuenta aquí que la fuerza debe tener, y la distancia o el desplazamiento deben tener la misma dirección. Deben tener la misma dirección. Esa es la condición para poder realizar o calcular el trabajo de una fuerza F. Bien, si tenemos una fuerza oblicua, esa fuerza se debe descomponer. Se descompone en el eje X y en el eje Y, ¿no? La que va a realizar trabajo en este caso sería la que tiene dirección, no te olvides, al movimiento, dirección al movimiento. Casos particulares. Tenemos, por ejemplo, aquí el trabajo de un motor. Toda fuerza que está a favor o en la misma dirección de desplazamiento realiza un trabajo positivo. Efectivamente, cuando tenemos una fuerza que está actuando a favor del movimiento, el trabajo de esa fuerza F se va a considerar positivo, y cuyo valor sería esa fuerza por la distancia o el desplazamiento. Hay un trabajo también llamado trabajo negativo, trabajo resistente. Toda fuerza que se opone toda fuerza que se opone o está en contra del desplazamiento tiene trabajo negativo. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, eso ya lo hemos visto en la clase anterior. Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser negativo, ¿no? Esta F podría representar una fuerza de rozamiento en contra del desplazamiento, en contra del movimiento, ¿no? Su valor del trabajo sería negativo, ¿no? Menos fuerza por distancia. También tenemos desplazamiento, digamos, nulo o cero, ¿no? Cuando no hay desplazamiento en todo caso. ¿Cuándo el trabajo es nulo? El trabajo es nulo cuando la fuerza es perpendicular al movimiento o al desplazamiento. Por ejemplo, esta fuerza F no realiza trabajo porque el cuerpo no se desplaza en esta dirección hacia abajo, ¿no? El cuerpo se desplaza hacia la derecha, ¿no? Entonces el trabajo de F es nulo, es cero, se dice. También tenemos el trabajo efectuado por la fuerza de gravedad o peso. Al descender un cuerpo por una rampa o curva, lo hace por la acción de la fuerza de gravedad o peso. Como la fuerza de gravedad en cualquier punto de su recorrido apunta hacia abajo, es decir, es vertical, entonces su trabajo se tendrá multiplicar su valor por el desplazamiento vertical realizado, sin importar la forma de la trayectoria. El peso sabemos que es igual a masa por gravedad. El trabajo para llevar el bloque desde A hasta el punto B, entonces simplemente sería el valor de la fuerza, que sería Pmg, ¿no? Por el desplazamiento, pero el desplazamiento debe tener la misma dirección con la fuerza, ¿no? Si la fuerza apunta hacia abajo, entonces el desplazamiento también sería hacia abajo, sería h, ¿no? Por eso que el trabajo para llevar del bloque desde el punto A hasta el punto B del peso, el trabajo del peso sería el valor del peso, que es mg, por, en este caso, h, ¿no? Esta altura es lo que se tiene en cuenta. Veamos una aplicación, aquí sencilla, a ver, dice,
7, dice ejercicio 7, se ha extraído del material. El bloque mostrado se desplaza 6 metros hacia la derecha. Ojo, se desplaza hacia la derecha. Hay el trabajo realizado por F2. Bueno, decimos así, el trabajo realizado por F2. El trabajo realizado por F2 vendría a ser fuerza por distancia, ¿no? Fuerza multiplicado por distancia. A ver, ¿cuál es el valor de F? F2 realiza, cuidado, F2 realiza trabajo negativo porque F2 está apuntando hacia la izquierda. Entonces sería menos acá, ¿no? Menos, ¿correcto? Sería igual entonces, F vale 25, sería menos 25, ¿no? Por la distancia. La distancia en este caso sería 6, ¿no? Operando, eso va a salir. Operando, eso va a salir igual. Por 6 te decía. Operando, eso va a salir igual. 150 negativo, ¿verdad? Menos 150 joules. Menos 150 joules. ¿Correcto? Bien. Ahora, me piden el trabajo neto también, ¿no? A ver, aparte, hallamos trabajo neto, ¿ya? Hallamos trabajo neto. Vamos a ponerlo por acá un ratito. Hallando el trabajo neto. Hallando el trabajo neto. El trabajo neto viene a ser, lo vamos a simbolizar así. W no se olvide que indica trabajo, ¿no? Trabajo neto. El trabajo viene a ser, en otras palabras, la suma de trabajos que realizan todas las fuerzas. A ver, ¿qué fuerza tenemos ahí? La de 25 y la de 40, ¿no es cierto? Entonces sería entonces fuerza por distancia para cada uno de ellos. Entonces sería menos 25 por la distancia, que vale 6. ¿No? Eso sería el trabajo realizado por F2. Ahora debo sumarle el trabajo que realiza la fuerza F1, considerando los signos. Si es a favor, positivo; si es en contra, negativo. ¿Por qué hemos colocado negativo F2? Porque ya sabemos que realiza trabajo en contra del movimiento, porque el cuerpo se desplaza hacia la derecha, ¿no? Y F2 está actuando en contra. Entonces, ¿quién realiza trabajo positivo? La de 40, ¿no? Sería I más 40 por la distancia, que es 6. Operando, ¿cuánto va a salir? Menos 150 más 240, ¿verdad? Más 240. Y eso va a salir igual. Y eso va a salir igual a... Eso va a salir igual, decía. A ver, operando. Menos 150 más 240 saldría 90 positivo, ¿verdad? 90 joules positivo. Por eso que la clave sería la B. ¿Sí? La clave correcta sería la B. ¿Ya? La clave correcta, repito, sería la B. ¿Ya? Eso sería la solución entonces de dicho ejercicio, ¿ya? Muy bien. Ahí nos quedamos entonces. Ustedes van a copiar todos estos ejercicios, toda la parte teórica y este ejercicio como aplicación en el cuaderno, ¿correcto? Muy bien. Cualquier cosa estamos aclarando en el Zoom, no se olviden, ¿ya?